El día de hoy es hablar de un tema un poco extenso. La verdad, lo que busco es más hacer una vista panorámica sobre el cómic como modo de pensamiento. Eh, para ello, primero me encargaré de explicar a qué me refiero con el cómic como modo de pensamiento. Luego pasaremos a hablar un poco de cómic. No voy a entrar mucho en la discusión de qué es un cómic porque es un asunto, adelanto de una vez, no resuelto. Y finalmente hablaremos de ejemplos. Pensé ejemplos o traje ejemplos que abarcaran la mayor cantidad de áreas del conocimiento posible, porque si hay algo respecto al cómic que me interese, es cómo a través de este circulan diferentes áreas del conocimiento o cuáles son sus posibilidades académicas. Finalmente hablaré pues ya más precisamente de este tema de las posibilidades académicas, contándoles sobre pues algunos congresos y otros espacios académicos a nivel universitario que profundizan en el tema. No siento más, entonces empezaré. ¿A qué me refiero con cómic como modo de pensamiento? Cómic como modo de pensamiento es una idea que tengo desde que leí este libro de Nick Sousanis que se llama Unflattering. Unflattering, o sea, flat es como plano y unflattering sería como lo contrario a la planicie. Es una disertación hecha por este hombre que es estadounidense para la Universidad de Harvard. Esta fue su tesis de maestría, si no estoy mal. Y a través de todo este cómic, pues primero hay una particularidad y es que el formato con el que decide entregar su trabajo de grado o su tesis es un cómic, pero además, digamos que es en cierta medida un metacómic porque también lo que hace es defender el cómic como un modo de pensamiento o como una forma también natural de presentar conocimiento. Por ejemplo, pues esta diapositiva, uy, me equivoqué, esta diapositiva donde él venía de una disertación un poco más larga, donde estaba hablando del lenguaje plano, o sea, del lenguaje, digamos, de algún modo académico, el lenguaje simplemente entendido como palabra, y luego empieza acá, a partir de esta página, a argumentar que el cómic, por ser un medio anfibio que juxtapone fragmentos de imágenes y de palabras, es un poco más natural y una buena herramienta para para transmitir conocimiento. Esta idea la profundiza, obviamente, como es un tema académico, como es un trabajo de grado, como es una tesis, lo hace a través de citas, lo hace a través de referencias, e incluso si uno lo lee de una forma desprevenida, podría no darse cuenta de todo lo que visualmente va haciendo. Por ejemplo, las referencias acá al pensador, y en la cita lo que pone o lo que argumenta es que dibujar es una forma de orquestar diálogos con nosotros mismos. No dibujamos para ver qué pensamos, o sea, o para plasmarlo directamente, sino para descubrirlo. Que esta es una relación que argumenta muy bien porque pues también es como una crítica al discurso académico, que normalmente es un paper, que normalmente tiene que ser palabra, o sea, es un formato muy poco flexible, mientras que la unión de palabra e imagen podría ser, es igual de oportuna, aporta muchas cosas y además de todo esto, también resulta natural. Otro autor que también ahonda en esta relación de pensamiento y cómic es Neil Cohn. Esta es una imagen extraída directamente de su página web y él es un lingüista, psicólogo cognitivo y él tiene una tesis un poco particular. Él argumenta, o él parte acá con una idea muy básica que creo que todos nos hemos planteado, o al menos yo me he planteado mucho últimamente, y es porque todo el mundo dice que puede hablar o manejar un lenguaje, pero la mayoría de las personas sienten que no pueden o no saben dibujar, cuando ambas acciones están albergadas en la misma zona del cerebro y cuando ambas acciones son igual procesos de aprendizaje que tenemos muy introyectados cuando estamos más pequeños. Entonces, la tesis de él es que los seres humanos tenemos tres modos de producir lenguaje.
uno a través de sonidos, otro a través de movimientos corporales, específicamente de nuestras manos y las caras, que es lo que sucede, por ejemplo, en la lengua de señas, y dibujar imágenes. En este último, el de dibujar imágenes, es donde más fuerte se encuentra el cómic. Y como él es lingüista, lo que busca es siempre analizar el cómic en términos de lenguaje, es decir, con herramientas propias de la lingüística para poder emplear o para poder llegar a cuál es la estructura de este nuevo tipo de lenguaje que no ha sido tan explorado. En sus investigaciones hay cosas muy particulares. Pues como para dar un ejemplo, él creó una medida de fluidez en lectura del cómic y es un cuestionario con una serie de preguntas como qué tipo de lecturas haces, si estas lecturas predominan la imagen o la palabra, qué tantos cómics lees, si lees manga o si lees cómic americano, que también tiene ciertas influencias. Y acá hay una relación muy fuerte con nuestra cultura, porque él lo que argumenta es que existe una especie de lenguaje visual, digamos, si es Estados Unidos americano, un lenguaje visual occidental o un lenguaje visual oriental, por decirlo de algún modo. Entonces, estas son como dos autores que trabajan fuertemente la relación cómic y pensamiento, pero además lo que a mí me interesa o lo que yo quiero resaltar a través de esta charla es que el cómic es un medio eh, muy, o sea, mejor en muchos casos y muy natural a la hora de, o sea, al congregar dibujo e imagen, que es casi que lo que siempre hacemos a la hora de explicarnos. O sea, pensemos, por ejemplo, en una clase cualquiera sin un tablero, o pensemos en una clase cualquiera sin la ejemplificación. Es como aprender geometría sin imágenes. No tiene mucho sentido y aún así los papers sobre estas áreas se escriben netamente en palabras y si tienen dos imágenes es mucho. Acá abajo tengo la cita, creo, el enlace al trabajo de Neil Cohn. Su proyecto se llama Visual Language Lab y allí él es muy abierto con el conocimiento, tiene casi que todos sus papers para descarga gratuita y además de esto constantemente está actualizando. Entonces ha hecho trabajos, pues parece que no para de producir o de ahondar pues, en lo que a él le interesa demostrar. Bueno, otro autor que toca esto y que ejemplifica lo que digo de cómo el conocimiento circula a través del cómic es Enrique Bordes. Enrique Bordes, en su libro El cómic, arquitectura narrativa, lo que plantea es una relación entre el cómic y la arquitectura. Pero no se queda simplemente en una relación, digamos, superficial, en tanto como que el cómic y la arquitectura se parecen en esto y en aquello. Por el contrario, Enrique de algún modo intenta, o sea, termina aplicando términos de la arquitectura a la estructura de la página, o sea, como si la página de cómic en sí pudiese ser leída en términos arquitectónicos. Y de hecho lo demuestra en ejemplos como este que tenemos en esta diapositiva, donde lo que el artista, el historietista Ibáñez, lo que hace, esto es un cómic muy famoso, era una serie de años donde usaba el mismo recurso a través de una casa o una arquitectura particular dividida en las secciones usadas como viñeta, o sea, cada sección de la casa, perdón, se convierte o funciona como viñeta y se crea como todo un conjunto de una historia donde pues abarcan diferentes personajes. Entonces, lo que hace Enrique Bordes es analizar este tipo de narrativas y encima también argumentar cómo la arquitectura de algún modo se pasa a la página. Hay una relación que él establece al principio de su libro y es que tanto los arquitectos como los historietistas usan las mismas herramientas, o sea, hojas, borrador, lápiz y estas mesas de luz, que son con los que los arquitectos calcan los planos o trabajan sobre los planos y con los que los historietistas también
entintan o vuelven a dibujar sus historias. Esta imagen, por ejemplo, del libro Manuel no está solo, lo que hace es ejemplificar esto. Si nos fijamos en la viñeta de abajo, pues además de que la vista de los edificios y pues, el dibujo técnico o no que está empleando el autor, tenemos en la parte inferior una viñeta. Esto se suele llamar dibujo trayecto. Dibujo trayecto es cuando en una viñeta los personajes están caminando y se muestran diferentes instantes de ese trayecto en un mismo dibujo. En este caso es un dibujo trayecto de una estación del metro de Madrid, si no estoy mal. Entonces, el túnel de Madrid es subterráneo, baja las escalas, baja otro poco a coger la línea que sí es y efectivamente baja a tomar el tren. Entonces, este es un ejemplo de cómo el pensamiento o el dibujo arquitectónico es empleado en el cómic, o incluso al revés, o sea, de cómo la historieta habla de la arquitectura de algún modo. Bueno, lo otro curioso acá es que Enrique hizo esto como una tesis de maestría, si no estoy mal, para arquitectura. Entonces, pero haciendo este ejercicio, pues de hecho es como uno de los libros teóricos de cómic más mencionados últimamente. Bueno, dejando como eso claro, de a qué me refiero como en el cómic como modo de pensamiento, hablemos un poco más del cómic, porque pues ya he empezado a hablar de cómic con unos conceptos previos, me imagino, pero no hemos entrado en sí en la cuestión de qué es el cómic. Como ya lo adelanté al principio, es una relación o una discusión sin tregua. O sea, así como el cine aún no sabe qué es el cine, o los estudios del cine aún no saben qué es el cine, o la literatura se queda corta, o sea, los estudios literarios se quedan cortos para definir la literatura, lo mismo parece suceder con el cómic. Varios teóricos han intentado pues hacer su esfuerzo, pero no han llegado a mucho, porque a medida que el cómic va avanzando en épocas actuales, se va mutando y se va dejando cosas de lado. Por ejemplo, hay definiciones que apuestan porque el cómic tiene que ser en papel, o sea, tiene que ser tangible, pero hoy día encontramos páginas como Webtoons o Tapas, donde lo que abunda son cómics digitales. Incluso pues hay autores que simplemente se dedican al cómic digital, y definiciones como esta lo que hacen es negarle al profesional de cómic este estatuto, y además negarle que su obra sea cómic o no. Hay una frase de Chris Ward con la que estoy muy de acuerdo, y es que los cómics son vendidos como literatura en librerías y como arte en los museos. El proceso de legitimación del cómic es un asunto complejo. De hecho, un ejemplo es que no está generalizado que nosotros tengamos materias sobre cómic, o que nuestra cultura colombiana, pues no sé, que tengamos una librería en la casa donde, en una biblioteca, perdón, donde tengamos una colección pequeña de libros de cómic. Esto es muy, muy extraño, incluso cuando uno cuenta que se dedica a dar clases de cómic, es como, ¿pero qué es cómic? Bueno, en fin. Y lo que sucede es que como no está legitimado o naturalizado en nuestra cultura, por ejemplo, cuando llega a un librero una colección de cómic, pues es material que él tiene que vender, y a falta de conocimiento profundo lo que hace es arguir que es literatura. Y es una relación muy, pues como muy fácil de hacer. Es como, es un libro, me cuenta una historia, es literatura, y encima lo llaman novela gráfica. Es posible que uno se coma ese cuento. Y luego, como arte en los museos, por eso ponía esta imagen de Lichtenstein, porque Lichtenstein lo que hacía era tomar o hacer reproducciones de viñetas que aparecían en las publicaciones estadounidenses por esa época, y los convertía a un formato pictórico. Y al hacer esto en
pues en gran formato, con un material diferente como la pintura y darle un tratamiento pictórico, a él no se le cuestionaba, pero mientras él hacía, o sea, digámoslo en términos de trabajo, por ejemplo, hacer una pintura de una sola viñeta, por ejemplo, comparado con alguien que hace todo un libro de cómic, del cual Lichtenstein toma luego una viñeta, pero Lichtenstein termina teniendo más reconocimiento que los mismos artistas de cómic. De hecho, para los artistas de cómic había como una encrucijada en ese momento porque no sabían si tratarlo como un héroe, porque había logrado sobrevivir de lo que ellos querían sobrevivir de algún modo, o si odiarlo porque de algún modo estaba transfiriendo pues él no se declaraba historietista, él era pues, artista plástico, pintor. Y bueno, otra de las definiciones que más se escuchan al hablar de cómic es el de medio de comunicación de masas. Esta de algún modo es atribuida a Humberto Eco. Y esto se apoya en una idea de que el cómic surge cuando surge la tirada de periódico. Es decir, cuando en los periódicos se empieza a publicar tiradas de humor corto como las que hemos visto acá en Mafalda, con Mafalda y Calvin y Hobbes, de forma regular. E incluso pues existe la creencia o cierto consenso de ciertos teóricos del cómic en que este es el momento fundacional del cómic. Dependiendo del autor, podrían verse de otros modos. Humberto Eco, por su parte, lo que hizo en su libro Apocalípticos Integrados fue, pues él analiza varios formatos, analiza la televisión, analiza el cine, analiza varias cosas, entre esas entra el cómic, y él lo que hace simplemente es reconocer que el cómic necesita mayor estudio y dice que es un producto cultural fruto de la sociedad de la sociedad de masas. Es decir, él no dice que el cómic en sí sea un medio de comunicación de masas, sino que es producto de esta sociedad. Por otra parte, en esto de si es un producto, si es un objeto de estudio o qué es, hay un teórico francés, que es una lástima que no esté traducido al español. De hecho, lo poco que he leído de él ha sido a través de pequeñas traducciones al inglés, pero una de sus artículos, él estaba como en su búsqueda de qué es el cómic y qué no es el cómic, desde un punto de vista semiótico, y simplemente en un punto decide que pues que él no se puede dedicar toda su vida a buscar qué es el cómic y que esta búsqueda de algún modo es innecesaria para el tipo de estudios que quiere hacer. De hecho, es como si quisiéramos, cada vez que vamos a hablar de literatura o cada vez que vamos a hablar de cine, tuviésemos que dedicar un apartado o casi que toda nuestra investigación a decir el cine es esto y la literatura es esto, cuando hay muchos trabajos actualmente que simplemente dan por sentada una noción de literatura, una noción de cine y empiezan a analizar obras a partir de estos preconceptos, por decirlo de algún modo. Esta definición de objeto cultural no identificado creo que ha sido como con la que personalmente estoy más de acuerdo, porque es como intentar definir el cómic, es como intentar restringirlo. Es una discusión muy larga y estoy de acuerdo pues con Terry Gruenstein de que si uno no renuncia a la búsqueda de qué es, no se dedicaría nunca a estudiarlo en sí. Es una cosa irónica, pero es lo que sucede. Acá, pues retomando también la idea de Enrique Bordes con las viñetas como arquitectura, está esta viñeta de John Cohn, y él hace mucho viñetas por este estilo, donde juega con el metacómic, es decir, el cómic que habla del cómic. Y aquí lo que está haciendo es que es un medio fantástico para transmitir ideas, que te permite romper la cuarta pared, que puedes cambiar de estilo de arte de una viñeta a otra, que te permite incluso pues como plasmar el pensamiento de algún modo, y que los límites solo están en nuestra imaginación.
De hecho, creo que lo demuestra muy bien porque hace un cómic octogonal y acá pues normalmente estamos es como pensando siempre en las dos dimensiones y miren por ejemplo la tercera viñeta que interactúa con la viñeta del piso y un pez sale, entonces creo que efectivamente el cómic no tiene límites. Y esto muy aunado con esta frase final o comentario de, de Santiago García en su libro La novela gráfica. Este libro, por cierto, está en la biblioteca de la universidad. La universidad tiene muy buen material de cómic, pero no circula mucho. Tal vez por desconocimiento o tal vez porque no es como muy común. Y él lo que dice es, el cómic no es un híbrido de palabra e imagen, un hijo bastardo de la literatura y el arte que haya sido incapaz de heredar ninguna de las virtudes de sus progenitores. El cómic pertenece a una estirpe distinta y se realiza en un plano diferente al que se realiza cada una de estas artes. Tiene sus propias reglas y sus propias virtudes y limitaciones que apenas hemos empezado a entender. Como ven, acá la apuesta es el de no definir el cómic a partir de, digamos, sus hermanos mayores, en este caso la literatura y, y el cine, sino a partir de sí mismo. De hecho, si bien hay préstamos que se hacen entre todas las disciplinas a medida que estas van avanzando, es importante empezar a considerar el cómic como un arte en sí mismo. De hecho, cada vez es más extendido y diría que aceptado el, el, el epíteto de el noveno arte para referirse al cómic. Y bueno, para terminar como esta parte, una viñeta de Nancy, de cualquier cosa puede pasar en los cómics. En este sentido de cualquier cosa puede pasar en los cómics, creo que aquí es donde empieza a jugar lo que les mencionaba, del cómic como modo de pensamiento y el cómic como una forma de ver, pues, o un formato a través del cual circulan diferentes áreas del conocimiento. Acá, por ejemplo, tenemos Logicomics. Este es un cómic muy peculiar. Tiene el guionista, es un lógico, creo que es alguien relacionado con el área de sistemas, acompañado por un profesor también del área de la lógica. Se unieron más que todo como para precisar que lo referente a la lógica a nivel del cómic estuviese correcto. Y este cómic parte, o sea, no puede ser tomado como un documento histórico, por decirlo de algún modo, o sea, no podemos decir como todo lo que se nos va a presentar acá es real, es verídico y tiene las fechas precisas, pero parte de una charla que iba a dar Bernard Russell a los pocos días de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, donde él iba a hablar de la importancia de la lógica pues en el contexto en el que se encontraban de tensión. En esta página que muestro acá se están encontrando los dos autores, o sea, son los dos autores dibujados y están hablando sobre el cómic. El primero le pide ayuda a Cristo, si no estoy mal, y pues de algún modo el cómic como que el hilo conductor es la búsqueda de la verdad o la búsqueda fundamental. Y lo que mencionan es como comprende tu pasión por la búsqueda, pero ¿por qué en cómic? Y el otro le contesta, es un formato perfecto para protagonistas con grandes aspiraciones. Del pato Donald Russell, pasando por Superman. Torturados, vamos superhéroes. Entonces, esta es como la pregunta que siempre surge, como que, pero ¿por qué hacer esto en cómic? Pues porque no, o sea, primero es dibujo y es imagen, es una relación muy natural a nivel cerebral, es lo que siempre usamos para transmitir información y además de esto,
el cómic como formato tiene un lenguaje propio y unas reglas propias que pueden ayudar e incluso potenciar ciertas características de las áreas que circulan en él. Acá, por ejemplo, tenemos una vista de Atenas y, de nuevo, el dibujo trayecto de ellos hablando todavía sobre la trama del libro. O sea, de acá están referenciando el propio libro, están hablando un poco de su vida, pero además a nivel de referencia visual nos están referenciando pues la cuna del conocimiento. Entonces es como un pequeño ejemplo. Además acá también se ve lo que les mencionaba ahorita de Enrique Bordes, de que la arquitectura y el cómic tienen una relación muy estrecha. Esto en parte fue, pues como hablando ya de cómic y otras áreas del conocimiento, fue en parte de lo que intentamos hacer en 2017 en una charla, no sé si tal vez alguien la vio, en 2017 como octubre, noviembre, en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, a mano derecha que hay una pequeña sala de exposición y realizamos la exposición El arte de hacer y de leer cómics. Esta exposición iba acompañada de una serie de charlas que hablaban o que rezaban sobre el cómic y su relación con diferentes áreas del conocimiento. Primero, pues yo di una sobre cómic y literatura, sobre todo porque en ese momento estaba pues como esclareciendo ciertas cosas de si el cómic era literatura o no, o qué posición iba a tomar al respecto para efectos de mi trabajo de grado, por, 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 la carrera específica que estudié. Esta relación es un poco compleja. De hecho, casi siempre que yo llevaba el cómic a mis espacios de práctica, lo que se me comentaba de algún modo era como que, para incentivar la lectura, para tal cosa, y es como, a ver, el cómic ya es lectura. ¿Vas a traer qué? Una adaptación, y es como, más o menos, no, no del todo, no me interesa. Entonces también era como una necesidad a nivel profesional. Lo que hice básicamente fue comparar los formatos de Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro que ha sido adaptado a infinidad de formatos, y a partir de estas adaptaciones de Alicia, mostrar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del cómic. Esto era peligroso en términos de adaptación, pero para no quedarme solamente con el cómic, también tomé algunos libros, álbum, que hacen su propia interpretación libre de Alicia, y en fin. Otra muy por el mismo camino tal vez, o que aplicaba al menos la semiótica y la éfrasis literaria, la dio el profesor Pedro Agudelo. De pronto alguien lo reconoce, señor Casa de las Américas, y dio la charla Héroes del Iconotexto, algunas reflexiones sobre el cómic, donde él analizaba algunos cómics en clave semiótica. Él también hablaba un poco de la relación cómic y literatura y se alejaba un poco de esta concepción de que el cómic es literatura. Y como uno de los aportes o donde mayor hizo énfasis fue en reconocer de algún modo que la éfrasis se ve en el cómic de diferentes modos y que que la teoría semiótica o hermenéutica, que son propias o muy usadas en los estudios literarios, pueden emplearse también para el cómic, pero con pincitas, con cuidadito. En referencia a esto que les comentaba de las adaptaciones, quería como hacer una salvedad, y es que pues en el área de la literatura lo más empleado cuando los profesores van a hablar de cómic, y de hecho una apuesta editorial como muy efectiva últimamente, es las adaptaciones literarias. Por ejemplo, libros como Gabo, como Rulfo, como Borges, donde lo que se hace es de algún modo tomar la biografía de un autor literario y vertirla en viñetas. Estos libros de algún modo tienen mucha repercusión a nivel institucional o a nivel de colegio por ser adaptaciones que hacen la conexión directa con la literatura. Pero el riesgo allí es
entender, o sea, entender el cómic no como un subgénero de la literatura o como un auxiliar de la literatura, sino entenderlo con sus propias complejidades. Entonces pongo este ejemplo acá de La ciudad de cristal de Paul Auster, que luego fue adaptado por Paul Karasik y David Mazzucchelli, pero esta es una adaptación donde efectivamente el lenguaje del cómic es empleado para relucir. Es decir, no es un simple trasvase, no es un simple, como tomo este contenido y lo paso para acá. No, esto explora un poco mejor esta relación. Luego, el cómic y la ciencia y los cómics en la clase de lengua extranjera. En cuanto al cómic y la ciencia, lo que hizo fue Andrés, que es químico egresado de la Universidad de Antioquia, aplicar el método científico a un cómic que se llama 3 segundos, que 3 segundos lo que hace es pasar o seguir el trayecto de un rayo de luz y todas sus reflexiones en las diferentes superficies y van contando una historia a través de este seguimiento del rayo de luz. Él lo que hizo fue, como se ve en esta foto, aplicar el método científico a ese rayo de luz para ver cómo estaba vertido en las viñetas. Entonces él encuentra un momento de la narración donde ya no es verosímil. Él lo que está haciendo es aplicando el método científico a 3 segundos para evaluar la verosimilitud del cómic. Este es un ejemplo y bueno, hasta Pitágoras nos acompañó. Este es otro ejemplo donde se ve que realmente es el rayo de luz así con todos los reflejos. Y luego estuvo Tatiana Botero con los superhéroes de la Segunda Guerra Mundial, propaganda de los cómics de la Edad de Oro, donde nos daba un pequeño adelanto de lo que más tarde sería su trabajo de grado, que acá tengo el título, donde analiza la propaganda de la Segunda Guerra Mundial en los cómics de esta época. Su trabajo de grado se restringió específicamente al caso de Wonder Woman, pero en la charla nos habló de muchos otros más ejemplos. Este trabajo ya está en el repositorio de la Universidad de Antioquia y en academia.edu. Bueno, otro de los cómics más citados en esta relación de historias, sobre todo, es Maus, que no sé si tal vez sepan que fue la primera novela gráfica en ser galardonada con el premio Pulitzer, que es como el máximo galardón en el área del periodismo, y se hizo este premio fue otorgado, fue por el trabajo de documentación tan amplio que hizo el autor, que es Art Spiegelman, donde él lo que hace es empezar a entrevistar a su padre, que estuvo pues en el contexto de esta Segunda Guerra, y a través del lenguaje del cómic empezar a hablar de su testimonio. Maus ha sido ampliamente estudiado, de hecho ha sido una anécdota curiosa al respecto, es como en 2015, tal vez entre 2010 y 2015, el New York Times saca todos los años como una lista de los mejores cómics y los divide en de no ficción y de ficción. Esto tiene un trabajo de documentación exhaustivo y si Spiegelman se demoró años haciendo esto fue precisamente gracias a ese trabajo de documentación. El editor del New York Times puso este libro en la categoría de ficción, porque acá lo que pasa es que los personajes son dibujados los judíos son dibujados como ratoncitos y Hitler y demás son dibujados como gatos. Entonces, pues Spiegelman luego envía una carta al editor y le dice como, mira, yo entiendo que porque sean ratoncitos creas que es ficción, pero yo no me demoré 10 años haciendo mi libro para que me pongan en la categoría de ficción. Si tienes que crear una categoría que diga cosas reales contadas con ratoncitos, por favor, créala. Entonces al editor le tocó dejar la lista en 10 y 9 para poder respetar que el libro de Spiegelman efectivamente era de no ficción. En esta línea, en Colombia hemos tenido algún par de ejemplos de esto. Por ejemplo, Historia gráfica de la lucha por la tierra en la costa atlántica, que es un cómic que habla pues, de la
tenencia de la tierra y los movimientos campesinos. Un ejemplo más actual de algo similar es la Palizúa. Ustedes no saben cómo ha sido esta lucha, que también tiene que ver con la tenencia de la tierra, pero en un contexto, creo que era, pues o sea, es Antioquia, pero más por el lado de apartado. Y este se lo encuentran digital para descarga con el Centro de Memoria Histórica. Acá también otro ejemplo es más o menos la misma temática, pero en otra geografía también de Colombia. También está en el Centro de Memoria Histórica. Y pues acá alguien que ha trabajado bastante el tema, de hecho Maus y otro libro de los mismos autores de los dos anteriores, que son, bueno, al menos como guionista, Pablo Guerra, ha sido María Camila Núñez, que tiene un proyecto de divulgación del cómic que se llama Los cómics son buenos, a través de YouTube, pero también pueden encontrar su trabajo de pregrado en historia y de maestría en historia del arte, si no estoy mal, que analiza dos cómics documentales colombianos con los cuales, en los cuales se analiza pues como la historia, lo sociopolítico. Entonces, por si a alguien le interesa. Ya pues en el área como más de las ciencias tal vez exactas, está este libro de Francisco José de Caldas, que de hecho fue realizado gracias a la Facultad de Ingeniería de la UdeA, junto con, pues el guionista fue Gabriel Jaime Gómez Carder, que fue el anterior, se me olvidó el nombre, del planetario. Él trabajaba en el planetario y antes y también acompañado de Álvaro Vélez, Trucha Frita, que es un historiador que también hace historieta hace tiempo. Acá lo que les interesaba, más que mostrar la biografía de Caldas, lo que les interesaba era mostrar sus avances científicos. Luego en cómic y periodismo, pues también siguiendo como muy en diálogo con la línea anterior, tenemos Palestina de Joe Sacco. De hecho, este es el autor como tal vez más reconocido referente al cómic y periodismo, y él dice una cosa muy interesante, y es que el cómic no es, o sea, el ejercicio periodístico no es objetivo, que él, por el contrario, cree que esto no es objetivo. Estas viñetas de acá son tomadas de un artículo del Malpensante, El Momento Fatal, y esto fue realizado, es una entrevista dibujada a Joe Sacco, realizada por Pablo Pérez, un historietista de la ciudad de Medellín, y Mario Cárdenas, un divulgador de la ciudad de Medellín también. Así que lo pueden encontrar fácil en el Malpensante. El dibujante de la anterior viñeta fue Pablo Pérez, y él también, junto con Dina Flores, están haciendo actualmente, de hecho probablemente salga pronto, vía web estaban haciendo un cómic que se llama Emilia, que es sobre Emilia Pardo Umaña, que fue la primera periodista antioqueña. Lo que hacen es pues tratar también su vida, en tanto no hay documentación o escasa documentación sobre esta mujer, sabiendo que fue pues, alguien importante a nivel profesional para el periodismo. Y pero, o sea, en el cómic también circula algo muy importante, y es en relación a cómo era ejercido el periodismo en esa época. Ella trabajaba para El Espectador, y bueno, a través de anécdotas, los artículos y diferentes tramas explican o cuentan la vida de Emilia. De hecho, esto fue primero fue su trabajo de grado de periodismo, y luego pues decidieron como seguir el proyecto en otros formatos. Esto lo encuentran digital en altaiscomics.com. Luego tenemos este que fue hecho por el Instituto Humboldt, que se llama Crónicas de Resiliencia, y también está para descarga gratuita. Este mezcla un poco de ficción, es que ambientado como en el 2040 y algo, donde todavía sobreviven algunas especies de animales y los humanos, pero cómo son estas dinámicas. Entonces es como muy cyberpunk, pero
pero además hay una pregunta como por las especies, sobre la resiliencia. Otra área que dialoga muy bien y que creo que ya tiene un poco más consolidada la relación con el cómic es la medicina. Específicamente existe la medicina gráfica en español o graphic medicine en inglés. Y lo que se hace es tomar cómics que tienen un contenido médico, por decirlo de algún modo. Y, por ejemplo, esta revista que les pongo acá abajo tiene ya incorporada en su sección periódica un cómic médico. Y no se trata pues de algo tipo a corazón abierto o alguna cosa por el estilo, sino de que se trata de cómo se puede adquirir conocimiento médico a través de esto. Uno de los argumentos principales para sostener esta rama, digamos, es que en el área de la medicina es difícil obtener la información del paciente. Es decir, si no es a través de papers, si no es a través de otro tipo de recursos más académicos, es difícil obtener la información del paciente y muchas veces el médico o el profesional de la salud tiene dificultades para hacerse entender o para hacerle entender al otro qué es lo que sucede con él, o incluso para transmitirle la información desde un nivel más empático. Es decir, un ejemplo que escuché fue que los oncólogos no se les dice cómo preparar a alguien para la noticia de que tienen cáncer o para ciertas fases de su tratamiento donde evidentemente la muerte está cercana. Un buen ejemplo de esto, si entran a medicinagráfica.com, que es una página que la lleva un grupo de médicos españoles, allí van a encontrar una serie de fichas donde hablan de diferentes cómics en relación con diferentes patologías, porque lo que se pretende es lograr esclarecer las patologías a través del cómic. Este, por ejemplo, es un libro de Frederick Peters, donde uno de los protagonistas tiene VIH positivo, entonces están hablando de cómo es la convivencia con ellos, que es pues entre ellos, perdón, que es normalmente un tema que el personal médico ignora. O sea, el personal médico dice: ten relaciones sexuales de cierto modo, haz aquello, evita tal cosa y tal otra cosa, pero a nivel de la intimidad y de la privacidad, rara vez se tiene acceso a este tipo de información. Este es como el plus de la medicina gráfica. Otra, pues como otra relación fuerte es la de cómic y arte. Bueno, de hecho el cómic, yo estoy de acuerdo con que sea el noveno arte, pero digamos que las bellas artes. Este, por ejemplo, es uno de los cómics que hizo el Museo del Louvre para hablar de una de las pinturas o de una de las colecciones, que se trata de una serie de bocetos y unas pinturas inacabadas que ellos albergan. Entonces lo que hicieron fue como plantear un cómic para poder hablar de este tipo de asuntos. El Museo del Prado en España, por ejemplo, también tiene una serie de libros o de una serie de cómics que hablan de diferentes obras de artes. Por ejemplo, el Tríptico de los Encantados, que lo que hace es tomar este famoso tríptico del Bosco, el Jardín de las Delicias, y empezar como con algunos de estos personajes a entablar una narración. Ahora bien, el tema del ingreso del cómic a los museos es otro asunto. Bueno, ya para finalizar, quería hablar un poco pues, de este ingreso del cómic a la academia, y quería dar un ejemplo latinoamericano, que es Dibujos que Hablan. Es un congreso que se realiza anualmente en Chile, lleva ya varias versiones y normalmente lo que se hace en este tipo de congresos es entablar una relación interdisciplinar. Es decir, se habla de cómic e historia, cómic y LGTBI, cómic y periodismo, cómic y relación con otras artes, cómic y educación, cómic y diferentes áreas del conocimiento, que es lo mismo que sucede en el segundo Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre Cómic,
al que yo pude asistir este año. Y bueno, pues acá hay un autobombo y es que pues, de algún modo escribir como algunos apuntes sobre esta experiencia, por si a alguien le interesa profundizar, lo puede encontrar como apuntes Segundo Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios sobre cómic. Y bueno, supongo que si no termino la historia ahora, no la haré nunca. Muchas gracias, Estefanía. Muy interesante pues el tema que nos cuentas. Vamos entonces a dar inicio a la ronda de preguntas. Voy a pasar a compartir las preguntas que nos han hecho. Entonces, la primera pregunta es, Oh my God. ¿cuál es, cuál es tu postura frente a la actual proliferación del cómic en redes sociales? Una proliferación que ha tergiversado y desfragmentado, en algunos casos, la morfología, definición y funciones del cómic. Ok. A mí me parece peligrosa pero potente. Es una forma extraña de decirlo. Pero, por ejemplo, la viñeta que les mostraba que era octagonal, John Cullen, él lo que hace es publicar constantemente en Instagram. Y yo considero que él sí tiene como un análisis profundo y un estudio de la morfología y los elementos del cómic y su lenguaje en sí. Entonces me parece que lo que hace es que aprovecha como una herramienta como Instagram para potenciar lo que va haciendo y darlo también a conocer. Esto tiene unas implicaciones en términos de formato y en términos de lectura que creo que se les puede sacar potencial. Ahora bien, hay también como o yo alcanzo a percibir una serie de autores eh, o, o personas que están interesadas en el cómic, pero más desde otras áreas, o sea, desde, por ejemplo, el dibujo o la ilustración o incluso el diseño gráfico, y allí no lo que hay muchas veces no es como un interés profundo por el cómic como formato, sino una intención gráfica, o sea, como una intención de dibujar, una intención de tal cosa, una intención de llamar la atención a través de la imagen. Y allí creo que es cuando es peligroso, o sea, cuando hay una intención de hacer cómic sin saber cómo hacer cómic, pero a través de Instagram o Facebook o este tipo de plataformas realmente se pueden hacer cosas muy buenas. El problema es realmente que ahora todo el mundo quiere hacer cómic y sin dedicarle mucho tiempo. Ok, gracias, Estefa. ¿Puede una persona sin habilidades para el diseño o la ilustración estar en la capacidad para crear un cómic? Bueno, hay cómics de todo tipo. En cuanto a la premisa pues de la charla, del cómic como modo de pensamiento, yo también estoy de acuerdo en que lo que importa en el cómic, incluso más que el virtuosismo técnico, es la expresividad gráfica. Es decir, yo puedo tener una muy buena idea dibujada con matachitos y se puede dar a entender la idea y se puede transmitir muy bien. Ahora bien, si alguien planea pues dedicarse pues, al cómic de una forma profesional o si desea pues como ser considerado historietista, creo que lo oportuno sí sería que mejorara ese tipo de asuntos en cuanto a las habilidades del diseño y la ilustración, no tanto para ese virtuosismo técnico, sino para entender el lenguaje y cómo potenciarlo para dar a entender mejor el pensamiento. Bueno, ¿qué estrategias se pueden implementar para que el cómic se vuelva atractivo para los jóvenes y se convierta en una forma de pensamiento? Esta pregunta me causa conflicto. eh, yo creo que el cómic en sí ya es atractivo, pues sobre todo cierto tipo de cómic y sobre todo cierto tipo de material. Eh, lo que a mí me parece muy peligroso es como la irresponsabilidad o la instrumentalización con que muchas veces se lleva el cómic a los jóvenes. Normalmente se hace bajo la premisa de la educación, o sea, como a mí me interesa difundir el cómic en el aula, ¿cierto? Y es un problema que yo encuentro acá, tal vez como que no tenemos muchos lectores de cómics, eh, sino que
que lo hacemos como que alguien un profesor se encuentra un cómic y dice, ve, lo voy a llevar, y lo lleva como con una ligereza. A mí me preocupa esa cosa. Y también creo como en una regla de la promoción de lectura, y es que si tú sientes empatía y te gusta ese libro, realmente es mucho más fácil transmitir ese conocimiento. Entonces yo creería que el primer paso es que quien vaya a hacer esta tarea de verdad le gusta el cómic y de verdad lleve contenidos que le parecen oportunos. Bueno, qué se dice sobre el fenómeno del cómic en ciertas sociedades como el manga en Japón o la bande design en Francia o el cómic en Estados Unidos? ¿Hay una conexión? ¿Son fenómenos distintos? ¿Son diferentes estos conceptos? Creo que esto tal vez fue formulado cuando estaba hablando de Neil Cohn. Él sí tiene como en cuenta estas particularidades. Eh, Grosso modo, todos estos son simplemente formas de llamar el cómic, pero todos estos modos de nombrar el cómic tienen implicaciones culturales muy fuertes. O sea, no es lo mismo un cómic para un colombiano, que puede ser una cosa incluso como, ¿qué es eso? O, o un cómic o un manga para un japonés. O sea, creo que la relación allí es más de conexiones culturales. Y en cuanto a la forma de pensamiento en este tipo de formatos, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, que ha desarrollado Neil Cohn referente a los formatos de lectura, porque los formatos de lectura van cambiando también según estas geografías. El cómic japonés o el manga, por ejemplo, últimamente muta mucho hacia lo digital, y esto implica que son páginas más pequeñas, que son, pues los leen en celulares, la forma de lectura es vertical, entonces son como consideraciones que tiene todo este tipo de gente, pues todos los autores que hacen este tipo de contenidos. Y también en términos de lectura. Por ejemplo, el manga se lee más rápido, según investigaciones que ha hecho pues Neil Cohn, en referencia a otros formatos. Ok. Bueno, esta es una felicitación y una pregunta a la vez. Dice, me parece muy interesante tu charla. Siendo honesta, no soy muy experta en cómic, pero sí he procurado utilizar esta herramienta en mis clases con mis estudiantes de inglés. Quisiera saber de aplicaciones que conozcas, gratuitas, para explorar este recurso al máximo con mis estudiantes. Te agradezco. Se me olvida el nombre de la... O sea, hay una aplicación, creo que es para Android, pero se me olvida el nombre en este momento, que lo que permite es leer como los cómics, o sea, hay una selección de cómics para aprender lenguas y tú seleccionas qué lengua quieres y el nivel y te va dando los cómics. Esa podría ser una buena. En cuanto pues, al uso del cómic para aprender lenguas, en una de las charlas de la exposición del año pasado, Angélica lo que hizo fue hablar de eso, y una de las como plus que ella dio para el cómic en tanto otros formatos para aprender lenguas es que da mayor contexto, o sea, la viñeta da mayor contexto de, de lo que es de la situación comunicativa, y asimismo el cómic, o sea, parece ser que otros formatos como el cine o la literatura privilegian una forma de hablar culta, y realmente cuando uno está intentando aprender una lengua le interesa sí la forma culta, pero también le interesa lo cotidiano, o sea, le interesa el lenguaje tal vez un poco más o menos especializado. Entonces ella decía que uno de los intereses para emplear el cómic es, es esto. Y una estrategia que usaba Angélica muy comúnmente cuando no encontraba los libros traducidos a la lengua que ella le interesaba era fotocopiar la página, borrar los globitos y pues escribirlos ella misma en el lenguaje que le interesaba. Lo otro que mencionaba al respecto era que la lectura era más corta, o sea, más ágil. Entonces, no sucedía lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando se pone a leer un libro extenso, que es como que no todos lo alcanzan a leer o toca coger solo un fragmento. En cambio, un cómic probablemente sí se tenga el tiempo, la lectura sí se alcanza a culminar, digamos, de una clase a otra.
Ok. Bueno, hablas de la hermenéutica y la semiótica como posibilidades para hacer estudios del cómic, adopciones de los estudios literarios. También hablas de lo anfibio o centauro en términos de Reyes por su interdisciplinariedad. ¿Cuáles serían esas otras materias o especialidades de las cuales se podría, creo yo, estudiar, ¿cierto? O abordar para hacer estos tipos de estudios. De todas. Por ejemplo, una que faltaría ahí mencionar, que también bebe de lo literario, sería la narratología. De hecho, uno de los primeros ejercicios para entender el lenguaje del Entonces, cómic se hizo fue a través de la narratología, o se hicieron fue a través de la narratología. Pero yo lo que creo es que no hay como un área del conocimiento o una disciplina que se resista a analizar el cómic o a tomar el cómic como objeto de estudio. bueno, esta 7 está difícil. Oh my ¿Cómo God. si nos da la fórmula mágica, bueno, ¿cómo se puede cambiar la realidad social de Colombia a través del cómic? No, eso está muy... No, yo no creo que los productos culturales o los productos artísticos tengan la responsabilidad pues esa responsabilidad de cambiar. Yo tal vez puedan aportar y yo creo que esos, o sea, por ejemplo, los libros que les mencionaba que fueron fruto de investigaciones a través de participación, acción, con comunidades, pues, con referente a la tenencia de la tierra. Creo que, por ejemplo, el proceso investigativo y la realización de ese cómic de algún modo aportó pues a esta comunidad, pero es algo muy, muy pequeño y no se le puede cargar toda la responsabilidad simplemente al cómic. Pues es que hay muchas realidades y muchos aspectos a considerar ahí como para decir que el cómic va a ser el salvador. Ok, bueno. ¿Existe relación entre el cómic y el meme? Sí, de hecho he visto algunos papers que analizan el cómic y el meme. Lo hacen sobre todo pensando en la secuencialidad, que es como el cómic, como una de las características es la secuencialidad, es decir, que haya como una relación. O sea, secuencialidad no significa linealidad, o sea, no significa un, dos, tres, sino que sea, por ejemplo, dos, cuatro, un asunto por el estilo, sobre todo si pensamos en lo cronológico, no significa que sea cronológico, sino que haya una secuencia que uno pueda leer. Entonces, el meme también funciona así. ¿Qué sucede? Que el meme es más corto. O sea, el meme, pues yo no he visto un meme gráfico, no sé cómo se llamaría, un meme 120 páginas pasta dura, una cosa por el estilo. Son dinámicas diferentes, pero hay una relación allí soterrada, sobre todo con el cómic que es más de humor. Bueno, esta que sigue, no sé si la había dado ya respuesta con las 7, y es que piensas de la función política, o seguimos, no sé, si tienes algo que decir o seguimos con la 10. No, pues no creo que tenga una función política. De hecho, me parece antes que muchas veces a través del cómic circula, es un contenido que busca documentar ciertas realidades o tensiones políticas y a través de esto muchas veces lo que se hace es denuncia. Allí hay una posición política clara, pero no sé si una función. Dice, hola, Estefanía de Audiencia, gracias por tu interés, tu interesante charla y generosidad al compartir. ¿Puedes sugerirme un tipo de cómic o autor que despierte el interés por temas culturales en niños y niñas? Como temas culturales, es que depende mucho, o sea, si estás hablando, por ejemplo, de música, para hablar de cultura, así como a la ligera, se me ocurre tal vez uno, y no sé si encaja en el concepto de cultural de la pregunta, que se llama Bencos, eh, así como que pues, relata la historia de Bencos, que fue pues un personaje histórico de acá, y se encuentra en línea. Allí hay sobre todo una relación muy fuerte entre la música. Ok.
¿Hasta qué punto los cómics webs para redes, en especial Instagram, se puede considerar como un rescate de la tradición del formato de tiras cómicas de los periódicos? Es una relación que parece pues como un hijo o una mutación de las tiras cómicas. Eh, en cuanto a estructura, creería que sí hay unas similitudes. Sobre todo hay una... Estas tiras cómicas funcionan es gracias a un gag. Un gag es un chiste visual. Entonces, normalmente lo que pasaba era como viñeta uno se planteaba el problema, viñeta 2 nudo, desenlace, viñeta 3 el chiste, o sea, como que la resolución de este conflicto sea de una forma inesperada que cause en el lector la risa. Y muchos cómics en Instagram de algún modo parecen seguir esta estructura. Sin embargo, pues creo que las dinámicas de lectura allí cambian de algún modo y habría que mirar específicamente qué cómics en Instagram, porque yo también veo que hay una tendencia también en Instagram a no hacer humor, sino a transmitir como sentimientos, o sea, eh, sobre todo sentimientos un poco tristes, pero como a darle una prioridad al interior o a lo sentimental a través del cómic. Entonces ahí no sé si en términos del género de humor o de tira cómica, si encaje todavía. Ok. ¿El contenido de los cómics se podría decir que son objetivos o subjetivos, desde quien los crea? Sí, pues es que es muy diferente si uno hace un cómic con una intención documental que uno plantea o lo que uno pretende es precisamente dar cuenta de una realidad de una forma un poco más científica u objetiva. Mientras que hay cómics que lo que hacen es que, por ejemplo, a través del autobiográfico cuentan un hecho significativo de la vida o un trozo de la vida. Entonces allí como que el subjetivo va, va creciendo en relación al objetivo. Sin embargo, yo creería que en principio todos los cómics tienen un componente de ambos, o sea, porque para hacer un cómic se necesita sí o sí cierto nivel de investigación. Se me ocurre, por ejemplo, Habibi de Craig Thompson. Pues este libro cuenta básicamente una historia de amor, pero también todo el tiempo te está metiendo datos de la cultura y datos pues, de algún modo históricos interesantes. Hay algunos desfases, como que aparezca una lata de Coca-Cola por ahí donde no debería, pero, pero creería que ambas. Bueno, dices que te preocupa un poco la ligereza con la que un profe puede llevar a su clase el cómic sin entenderlo bien. Sin embargo, creo que habría que aplaudir estas iniciativas que visibilizan esta forma de arte. ¿Qué estrategias propondrías para incentivar estas iniciativas sin que suceda lo que temes? Que se tergiverse, se malentienda. Mm, yo creería que primero una buena selección de material. Y con una buena selección de material no me refiero como, no, solo voy a llevar cómics que hablen de procesos documentales, solo voy a llevar cómics, o sea, como no voy a llevar cómics que de superhéroes o este tipo de prejuicios de algún modo. Yo creo que es más como seleccionar un tipo de, o un corpus de cómics variados que hablen de diferentes cosas, como para abarcar la mayor cantidad de, de, de intereses posibles. Eh, y otra, pues es que a mí lo que más me preocupa a nivel de esta tarea de divulgación es como qué tan lectores son, por ejemplo, estas personas. O sea, porque una cosa es llevar que alguien lleve mouse a su clase de ciencias sociales, por poner un ejemplo, con conocimiento del libro, porque de verdad le gusta, porque de verdad ha leído sobre él, porque de verdad ha profundizado. Y otra muy diferente es que alguien le haya dicho como que, hey, llévate esto a la clase y como que listo, hágale. Creo que es como más un asunto de responsabilidad lectora. Ok.
Bueno, muchas gracias, Estefanía, por compartirnos tus conocimientos sobre el cómic. Me ha parecido muy interesante. He visto que actualmente existe un estereotipo cultural referente a los cómics, en donde se relaciona este tipo de arte gráfico como libros para niños o personas inmaduras que aún les gustan narraciones con dibujitos. ¿Qué recursos utilizarías para cambiar esa idea o estereotipo de la mente de las personas? A mí me pasa comúnmente con mi abuela, como que, usted leyendo dibujitos, usted leyendo matachitos. Y yo, pues, la opción que he tomado es como, sí, que tiene. Pues no me parece que haya como que explayarnos en un discurso. No, es que son importantes porque mira, porque muchas veces caemos pues en redundancias y en prejuicios por eso. O sea, la literatura nunca tiene que decir que es importante. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que el cómic es importante? Tratémoslos como tal y esto se irá dando por sentado. Pues ya, por ejemplo, mi abuela entiende muy bien y no se escandaliza cada vez que digo que voy a hacer algo con cómic, pero ha sido un proceso larguito. Ok. Bueno, ya para finalizar, dice, faltó más cómic en el plebiscito del Acuerdo de La Habana. El cómic tiene la potencia expresiva y emotiva para formar y generar empatías en el caso de nuestra inacabada violencia política. Yo creo que faltó más trabajo de divulgación, pero es que también es muy difícil porque eh, pues tenemos unas condiciones sociales que nos dificultan también pues como el acercarnos a cierto tipo de conocimiento o cierto tipo de información. Y además de esto tenemos, pues, o sea, realmente todo esfuerzo divulgativo en este tema específico del plebiscito hubiese sido bienvenido y creo que se hizo de algún modo, sino que también hay como una desconfianza, no sé, o sea, de nuevo no creo que el cómic sea el gran salvador o la solución a cierto tipo de cosas, pero cualquier esfuerzo divulgativo allí hubiese podido funcionar. Bueno, Estefanía, acabamos la ronda de preguntas. Muchas gracias por tu participación en Enseño porque quiero. También a los asistentes por habernos acompañado pues en esta sexta versión. Nosotros les estaremos mandando, como lo hemos informado, la grabación de esta charla y también la información sobre el próximo encuentro que será el 6 de septiembre. Recuerden que están abiertos nuestros espacios para que se unan a la estrategia. Si quieren ser ponentes, nos lo indican y bueno, bienvenidos por acá. Bueno, Estefa, chao. Chao, que esté muy bien. Gracias.